Jorge. Ya. No nos veíamos en clases hace un tiempo ya. Tenemos que hoy día continuar con el proceso de reorganización de la empresa deudora. Estamos en la parte introductoria de esta materia y la estoy recordando porque ya hace un tiempo que no nos veíamos, nos tocaron un par de recesos entre medio y no habíamos revisado esta materia 1, quizás no se recuerdan bien. Entonces voy a empezar a compartir algunos contenidos. Sobre la reorganización empresarial. ¿Se acuerdan lo que hemos visto hasta ahora sobre el procedimiento de reorganización empresarial? ¿No? Ya, entonces yo continúo con este. Dígame. Sí, buenas tardes primero. Bueno. Sobre todo que la reorganización empresarial generalmente solo se daba cuando el veedor estimaba, que es la figura especial el cual ve este tipo de procedimiento, con el deudor empresa, solo cuando la empresa es viable. Y así obviamente hablábamos en general cuando se citaba con los acreedores, para ver si era posible o no llevar este procedimiento, etcétera, a cabo, y ver si tenía futuro o no el poder salvar esa empresa. Esta empresa, ¿no? Y bueno, que es un procedimiento nuevo de la ley 20.720 que en principio lo que busca evitar esta nueva ley concursal es los procedimientos de liquidación, ¿no? Salvar estas empresas que son viables, estos negocios que quizá por alguna mala administración han fracasado o no han funcionado. Eso es lo que hemos revisado hasta ahora. Y en este procedimiento de reorganización empresarial interviene esta figura nueva que es el veedor. Que nosotros también mencionábamos que el veedor, como contraparte o dentro del procedimiento de liquidación, encontramos al liquidador, ¿no? Y en cuanto a cómo nosotros debemos presentar esta solicitud, cuáles son los contenidos de la solicitud, que es lo que vamos a ver hoy día para que ustedes entiendan de qué se trata o lo puedan conocer, nosotros lo que hemos conversado hasta ahora con respecto al procedimiento concursal de reorganización es que este se inicia con una solicitud de inicio de un procedimiento de reorganización y este se llama una solicitud de inicio de procedimiento de reorganización porque quien lo presenta o quien puede presentar este tipo de procedimientos es únicamente la empresa deudora y no podrían hacerlo los acreedores. ¿Esto por qué? Por la especial naturaleza de este procedimiento y en cuanto lo que busca es reorganizar, lo que su compañero bien correctamente decía, es reorganizar este negocio que es viable. Disculpen un momento. Ya. Y volviendo a la idea que estaba diciendo recién, ya, les decía que esto es una solicitud, no una demanda. ¿Por qué? Porque les estoy indicando de que es una solicitud de reorganización empresarial que es presentada por la misma empresa y no es una demanda en cuanto no es presentada por los acreedores al notar que una empresa está siendo mal administrada. Solamente es un recurso de la empresa deudora. Por tanto, es una solicitud que uno presenta ante el tribunal competente. Cuando hablamos del tribunal competente, en general nos vamos a referir a el tribunal de letras en lo civil de la empresa deudora en particular. Esta solicitud de inicio se traduce en lo que nosotros después conocemos como la resolución de reorganización, que se encuentra regulado en el artículo 57 de la ley, y además por lo que se llama la propuesta de acuerdo de reorganización. Esta propuesta de acuerdo de reorganización debe ser presentada por esta empresa deudora con intermediación y acuerdo de este veedor, y recuerden que en la solicitud de reorganización empresarial, una de las primeras solicitudes que se hacen dentro de esta solicitud que se hace al tribunal es la nominación del veedor, que se hace en virtud de lo que regula el artículo 55 de la ley. ¿Cuál es el contenido de esta solicitud de reorganización empresarial? Específicamente la ley nos remite a, en el artículo 54, que esta solicitud se debe regir a un procedimiento y modelo establecido previamente por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y yo les traje para que puedan ver la norma que regula esta materia y para que puedan ver de forma general cuál es el contenido de este acuerdo de reorganización. Esta es la norma de carácter general número 4 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que me indica desde ya el año 2014 cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener este acuerdo de reorganización, esta solicitud de reorganización.
Bueno, aquí habla del artículo 54, de conformidad a lo establecido por esta Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento. Y, bueno, en cuanto al ámbito de aplicación, algunos términos definidos. Y aquí me indica, bueno, si es de materia civil, una solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización, que es un procedimiento de carácter especial de la ley 20.720. Bueno, aquí la empresa deudora, ruta, apoderado, todos los requisitos mínimos de este escrito. Y de forma general me indica este modelo de solicitud de la superintendencia, cómo yo debo realizar esta solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización. Para que lo puedan ver de forma general. De esta forma, o con este escrito, ustedes pueden presentar una solicitud de reorganización. Aquí uno, que en representación, de artículos 54 y siguientes de la ley, a tener por presentada esta solicitud, ruego tener presente conforme al artículo 6, los activos de la empresa, tener presente diversos, porque también uno de los requisitos específicos de esta solicitud es que se acompañe la lista de activos y pasivos que tiene esta empresa en particular. Tener aquí acompañado con citación el documento, donde consta la personería del abogado, porque este también es un procedimiento, a diferencia de lo que hemos visto con respecto al procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural, que es un procedimiento que requiere necesariamente contar con el patrocinio de un abogado o una abogada. Entonces, este es el escrito de forma general que se debe seguir como modelo para presentar una solicitud de reorganización empresarial en virtud de lo establecido por la misma ley, ¿no? Para que lo vayan conociendo, lo conozcan. De todas maneras, también transcribiría un procedimiento para que lo podamos ver. Profesora, Dígame. disculpe, ese modelo bueno, señala el contenido que debe tener la solicitud de reorganización, ¿se encuentra en la página web de la superintendencia? Sí, incluso si lo busca por Google con el nombre del modelo, lo encuentra. Le Ya, pone gracias. solicita inicio de procedimiento concursal de reorganización, le va a aparecer de inmediato dentro de las primeras opciones del buscador de Google. Y lo encuentra también a través de la página de la superintendencia, pero se encuentra más fácil si lo busca de la manera en que yo le digo. Ahora, el modelo lo puede encontrar en el mismo boletín concursal, buscando cualquier procedimiento de reorganización, todos son iguales. Este es un modelo básico con el cual uno lo puede rellenar con los datos y la información de los casos particulares que ustedes van a conocer. Ya, ¿cuáles son los antecedentes que se deben acompañar para que se realice esta nominación del veedor, ¿no? Para los efectos de nominación de los veedores, y que se nombra tanto un veedor titular como suplente, el deudor debe presentar a la superintendencia una copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización, es decir, el escrito que yo les acabo de mostrar, con el respectivo cargo del tribunal. Esto, por supuesto, la ley está un poquito atrasada cuando me habla de cargo del tribunal, porque en realidad lo que nosotros vamos a tener como comprobante es el comprobante que entrega la misma página cuando nos sube un documento a la oficina judicial virtual, para que sepan de que esto de la idea del cargo era algo más bien antiguo. Del inicio del procedimiento concursal de reorganización. Es decir, yo cuando solicito que se nominen los veedores, porque los veedores son nominados por la misma Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento, debo comprobar que yo ya he iniciado la solicitud de reorganización empresarial ante el Tribunal de Letras en lo Civil del domicilio de la empresa deudora, ¿no? Además, debo acompañar un certificado emitido por un auditor independiente del deudor que está inscrito en el registro de auditores externos de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Qué es lo que hace este informe o este certificado que me da este auditor independiente? Que además, por una cosa de buena fe, tiene que ser de aquellos que se encuentran registrados ante la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento. Me ayuda a determinar precisamente la viabilidad del negocio. Es decir, para nosotros poder efectivamente encontrarnos ante la hipótesis de una reorganización empresarial, nosotros debemos acreditar que nuestro negocio es viable. Para poder acreditar ello en la solicitud que nosotros presentamos y que yo les mostraba recién el escrito base con el cual yo puedo presentar la solicitud, debo acompañar este informe de este auditor externo independiente de aquellos de la lista que tiene la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento, a fin de yo poder acreditar en algún grado que mi negocio es viable y que por tanto es posible que este sea reorganizado y que no es necesario que entre a una liquidación. Este certificado se extiende conforme a la información disponible suministrada por la misma empresa deudora y deberá contener un estado de las deudas con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores y de sus representantes legales, y en su caso, la naturaleza de los créditos que adeuda esta empresa deudora.
y el monto de los créditos, indicando el porcentaje que cada uno representa en el monto total del pasivo. Y recordemos que esto es fundamental porque el determinar el pasivo y el determinar quiénes son mis acreedores va a determinar eventualmente quiénes van a ser partícipes de la junta de acreedores. Es importante esto porque la junta de acreedores y bueno, la verificación de créditos que vamos a ir viendo cuando vayamos revisando este procedimiento, va a determinar quiénes van a apoyar o apoyar ciertas determinaciones que va a tomar el veedor, como por ejemplo en la solicitud de determinados créditos o también en el plan o la forma en que se va a reorganizar la empresa. Es por eso que es tan importante en esta solicitud que presenta la empresa deudora que yo determine competentemente quiénes son mis acreedores y cuáles son los pasivos que yo adeudo en este negocio que además busca ser reorganizado. ¿Tienen alguna duda con respecto a ello? Dígame. Sí, dígame. Usted mencionó de que, bueno, referente al auditor externo de la superintendencia, usted mencionó de que, bueno, era una pregunta más bien. Este certificado que va a ser el auditor externo de la superintendencia, esa certificación que él hace, ¿lo hace en torno a el pasivo y el activo que tiene la empresa? ¿A eso se refería cuando menciona de que se debe indicar las deudas y todo aquello de la empresa? Claro. Finalmente, lo primero que hace es determinar cuáles son todos los acreedores de esta empresa en particular, a fin de poder determinar cuál es el pasivo que adeuda esta empresa que busca ser organizada. Como punto siguiente, acredita cuáles son los activos. Ah, ya, profesora, gracias. ¿A fin de qué? Porque ¿qué es lo que busca esta certificación por parte de este agente independiente de la empresa en particular? Busca acreditar la viabilidad de la empresa y la viabilidad de si que ésta se pueda someter a un procedimiento de reorganización empresarial. Porque nosotros hasta este punto solo conocemos la solicitud que me está presentando la empresa deudora. Es por eso que es tan importante el rol que juega esta certificación de parte de un tercero que además cumple con los requisitos que establece la ley para ser parte de esta lista de terceros que hacen estos informes. Les mencionaba además, bueno, es fundamental y en general en todas estas solicitudes que yo mencione quiénes son mis 3 mayores acreedores, y cuando yo menciono mis 3 mayores acreedores tengo que mencionar no solo los montos de las deudas que yo tengo con ellos, el tipo de créditos que tengo, sino también toda la información relevante para que yo pueda contactar a estos acreedores, porque dentro de los primeros pasos, una vez que se presenta la solicitud, que se dicta la resolución de reorganización empresarial, uno de los primeros pasos que se da después de la publicación de la reorganización es la verificación de créditos. Cuando yo hablo de verificación de créditos, porque no sé si ustedes lo conocen o lo habrán visto o se lo habrán mencionado ya en civil, me refiero a aquella etapa procesal de este procedimiento donde concurren los acreedores a verificar los créditos que tienen en contra de esta determinada empresa en particular, a fin de que sean incluidos en este acuerdo de reorganización empresarial. Y por tanto, cuando uno revisa diferentes procedimientos de verificación de créditos, puede notar que hay diferentes fechas, porque vamos a ver en su momento que hay verificaciones de carácter ordinaria y extraordinaria de créditos. Además, la nominación de los veedores titular y suplente se realiza según el procedimiento establecido en el artículo 22 de la ley, y una vez que se ha concluido, la superintendencia va a extender este respectivo certificado de nominación contemplado en esta disposición de la ley. Y recuerden que la superintendencia va a entregar la nominación de los veedores una vez que nosotros hemos acompañado ante la misma superintendencia el comprobante de que ya hemos iniciado el procedimiento de reorganización empresarial. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Profe, dígame. No sé si entendí mal o bien, pero entonces se tienen que señalar los créditos que se deben a los acreedores y creo que mencionó que también se tiene que comprobar efectivamente si es que esos créditos realmente son los debidos. No sé si entendí mal o a qué se refería. No, le estoy hablando de 2 instancias distintas. Les estábamos hablando recién de cuando yo presento la solicitud. En la solicitud yo debo acompañar esta auditoría externa de esta lista de auditores que nosotros encontramos ante la superintendencia. Eso es una cosa. Después de esto, y de hecho lo mencioné cuando se los expresé, yo presento esta solicitud y después de esto se dicta una resolución por parte del tribunal. Esta resolución es la resolución de la reorganización y esto se publica. Una vez que se publica esta solicitud de reorganización, se hace un llamado en esta
solicitud en esta resolución de que concurran todos los acreedores, no solamente los que yo mencioné, sino todos los acreedores que pueda tener esta empresa, a verificar sus créditos. ¿Se entiende ahí? Es una etapa posterior dentro del procedimiento, no en la misma etapa. Ah, ya, sí, clarito, profe. Yo como empresa que busca ser reorganizada, tengo el deber de indicar por lo menos mis 3 mayores acreedores. Tengo el deber de informarlos todos, ¿no? Pero en la etapa de verificación de créditos, que es una etapa posterior, pueden que acudan más acreedores de los que yo mencionaba como empresa. Sea porque yo no he notado cuáles son todos mis acreedores, porque hay otras deudas que yo no he visto. Me dice Yanina que parece que no se ha cambiado la diapositiva. No la he cambiado. Estoy hablando de lo que pasa, que yo estoy dando contenidos que no dicen expresamente en la diapositiva, lo que estoy diciendo ahora. Pero tiene que ver, de hecho, con lo que estoy diciendo, la nominación del veedor, generalidades, porque fíjense que la que sigue me está hablando en general del procedimiento. Ya, y les estaba hablando de, ya, continúo. Y punto seguido, les voy a hablar de cuáles son los contenidos que debe tener esta solicitud de procedimiento concursal de reorganización. El procedimiento se inicia con esta solicitud de inicio que nosotros estábamos conversando, de un procedimiento de reorganización que siempre es, como les mencionaba recién, resorte exclusivo de esta empresa deudora y no de los acreedores. Porque yo insisto con esta mención de que es resorte exclusivo de la empresa deudora y no de los acreedores, porque en otros sistemas que fueron inspiradores de nuestro sistema concursal actual, como el sistema norteamericano y el sistema colombiano, sí es posible que los acreedores hagan una solicitud de reorganización empresarial. Por eso es que nosotros insistimos que en nuestro sistema, bajo la ley 20.720, únicamente me permite que pueda hacer esta solicitud la empresa deudora y no los acreedores. ¿Por qué la ley o por qué nuestro sistema lo hace de esta manera? Porque considera que en la posibilidad de reorganización empresarial, quien es más competente para solicitarlo es la misma empresa deudora y no los acreedores. Los acreedores, si ven que una empresa en particular se encuentra en una situación de insolvencia, se encuentra en cesación de pagos, lo que va a buscar probablemente es la liquidación de esa empresa en particular y no la reorganización. Por lo tanto, como lo conversábamos recién, la solicitud es una solicitud y no una demanda. Y en cuanto a los antecedentes que debe contener esta solicitud, son los siguientes. Una vez que se ha aceptado la nominación de los veedores titular y suplente, la superintendencia va a remitir al tribunal competente este certificado de nominación que yo les mencionaba. En la solicitud, uno como empresa deudora lo que hace es nombrar 3 probables veedores y sus suplentes. Luego que yo logro comprobar ante la superintendencia que yo he presentado esta solicitud de reorganización empresarial, la superintendencia me devuelve esta nominación de veedores al tribunal competente. Pero además de este certificado, para que el tribunal pueda dictar resolución de apertura del procedimiento de reorganización, es necesario que el deudor proporcione estos siguientes antecedentes. Es decir, además de los antecedentes que nosotros hemos comentado hasta ahora, debe acompañar estos otros antecedentes. Debe acompañar una relación de todos sus bienes con expresión de su avalúo comercial y del lugar en que estos se encuentran y de los gravámenes que les afecten. Y deberá además señalar cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa. Esto es algo importante y se los menciono desde ya, a pesar que lo vamos a revisar con más detalle más adelante, en cuanto, como este es un procedimiento que no busca necesariamente la liquidación de los bienes para el pago de los acreedores, es decir, se distingue profundamente de lo que era el procedimiento de quiebra que nosotros regulábamos bajo la ley anterior, me da la posibilidad de que yo, porque aparte, este procedimiento de reorganización empresarial lo que busca es la continuidad de esta empresa en el tiempo, en cuanto considera que esto es un negocio viable. Ahora, nos encontramos ante una empresa que se encuentra en apuros económicos y, por tanto, probablemente tiene acreedores a quienes les adeuda determinados montos. Entonces, lo que busca el procedimiento de reorganización empresarial es continuar el giro de esta empresa en particular, pero a la vez pagar las deudas que la empresa tiene. Como tiene que hacer estas dos funciones, el veedor o la veedora lo que hace es que determina, escuchando la solicitud de la misma empresa, qué bienes son esenciales para el giro de esta empresa, porque van a haber otros bienes, aquellos que no son determinados como esenciales para el giro de esta empresa, que puedan ser sujetos de ser vendidos para pagar a los acreedores, en diferentes fechas de pago que se van a generar en el acuerdo de reorganización empresarial.
que la vamos a ver como, porque esa es la especial naturaleza que tiene este procedimiento. Y por otro lado, yo podría determinar como un bien de calidad esencial para el giro de la empresa, el lugar donde yo genero, o las oficinas de esta empresa en particular, o, no sé, un determinado lugar donde yo realizo faenas que se consideran como esenciales para esta empresa. También en el caso que yo hablara de una empresa, pensemos, no sé, a ver, en una minera, sería de carácter esencial el lugar específico y las herramientas que se ocupan para esa determinada explotación minera, por dar un ejemplo con que pudieran relacionar. Entonces se entiende esa noción de, para que entiendan de que además yo puedo nombrar de que determinados bienes sean de calidad esencial. A ver, para dar otro ejemplo. En el caso de la Universidad Arturo Prat, si nosotros estuviéramos, ni Dios lo quiera, en un procedimiento de reorganización, si lo vemos que fuéramos como una empresa, solo para que lo entiendan, se podría determinar como de calidad esencial para el giro de esta empresa, Universidad Arturo Prat, el campus de Playa Brava. ¿Se entiende? Es decir, yo podría vender otros campus, pensemos otras propiedades de la Universidad Arturo Prat. Creo que la Universidad Arturo Prat tiene oficinas en Arica, en Antofagasta. La universidad podría determinar como de carácter esencial el campus Playa Brava, pero no determinar como de carácter esencial el campus de Arica, de Calama, de Antofagasta y de otros lugares que nosotros tenemos oficinas. Entonces, en ese caso, si tuviéramos una reorganización empresarial de la Universidad Arturo Prat, no podría tocarse este lugar que se considera como de calidad esencial para el giro de esta empresa, pensemos en el ejemplo que le estoy dando. ¿Se entiende esta idea de la calidad esencial de algunos lugares en esta reorganización empresarial? Sí, profesora. ¿Se entiende? ¿Se entiende ya? Y otro antecedente que se tiene que entregar, gracias a Janina y el otro compañero que me habló, les decía que otro antecedente que yo debo acompañar en esta solicitud de reorganización empresarial es una relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía en favor del deudor. Deberá además señalar cuáles de estos bienes tienen calidades esenciales nuevamente para el giro del deudor, y esta última exigencia, bueno, para el profesor que yo estoy ocupando, que es el libro del acuerdo de reorganización de Juan Esteban Pugavial, le parece que es como un artículo un poquito complejo de entender. Hace muchas críticas a la ley en general sobre cómo esta está redactada, pero a lo que se refiere profundamente, lo que busca este artículo es que no se vayan a afectar los bienes que puedan tener esta empresa que está siendo reorganizada, que no sean de su dominio. Es decir, que por alguna razón tuviera algún bien de un tercero que no fuera afectado por esta reorganización empresarial. Eso es lo que busca, que no vaya a ser liquidado para pagar las deudas que tiene esta empresa. Además, una relación de todos aquellos bienes que se encuentran en poder del deudor en una calidad distinta de dueño. Y el ejemplo que da el libro, por ejemplo, en el caso que yo tuviera una licencia, un arrendamiento de un determinado herramienta, el contrato de leasing. Pensemos en el caso de una empresa grande, muy, muy grande, que en la explotación, no sé, una explotación de frutas y verduras, un tractor que yo estoy ocupando como empresa, en realidad no es mío, sino que yo lo arriendo a un tercero. Eso también yo lo tengo que aclarar en este acuerdo de reorganización empresarial, a fin de que al momento que yo tenga que pagar las deudas, o al momento que sí, que el veedor determine el acuerdo de reorganización empresarial, no vaya a afectar esos bienes que en realidad no son de dominio de la empresa. ¿La figura de leasing, la recuerdan? ¿La vieron en contratos o todavía no tienen contratos? ¿Saben lo que es el leasing? No lo vimos Profesora, sí, en la materia, pero lo han mencionado. ¿Pero saben de qué se trata el leasing? Yo por lo menos sí, pero igual tengo algunas dudas, no estoy segura de que si el concepto que tengo es ese. ¿Cuál es el concepto que tiene? Yo tengo entendido que el contrato de leasing es cuando se arrienda un bien inmueble con la promesa de una compraventa. Fundamentalmente eso es. En mis tiempos se veía como un contrato, aquellos contratos modernos. ¿Alguien más me iba a decir algo más? Porque sentí como que alguien más abría el micrófono. Fundamentalmente No, es como lo iba a que decir. dígame. No, si realmente no es nada relevante, sino de que el concepto sea tocado en clases, pero enseñado propiamente tal, no estoy seguro. Entonces, si usted podría mencionarlo, sería bueno.
¿Tuvieron contratos ya o no? ¿O todavía no tienen contratos en civil? ¿Como ramo tuvieron contrato? Sí, Sí, profe, ya profe. tuvimos contrato. Pero Ah, debido al estallido, después a la pandemia y las clases y los periodos cortos, como que los profesores hicieron, ¿cómo se dice? Contenido relevante, esenciales. Sí, relevante. Sí, y de esenciales. hecho nos obligaron a hacerlo. Esa fue la forma en que tuvimos que enseñar. Bueno, el leasing de forma muy general, lo que le dice la compañera es correcto. Dígame. Sí, mire, yo hace tiempo vi un video que hablaba de cómo funcionaba el contrato de leasing, pero no sé si es correcto o si nos referimos a lo mismo. Que ¿Ya? era básicamente una sesión de créditos. Por ejemplo, yo tengo un crédito que, no sé, por ejemplo, de 80, pero yo necesito, y me lo van a pagar, no sé, en un mes más o en 2 meses más, y yo necesito ahora mismo tener ese dinero, yo puedo ceder ese crédito a otra empresa y esa empresa me va a dar a mí 70, por ejemplo, o me va a dar los mismos 80. Entonces yo lo ocupo y cuando a mí me paguen el crédito de 80, yo ese crédito se lo pago a la empresa que me pasó el dinero. Parece que eso fuera como el factory. Sí, es el factoring. Sí, me da la impresión que eso, el que usted me menciona, es un contrato de factoring, donde yo Ah, finalmente ya, lo que hago es que le vendo una deuda, una creencia que yo tengo, que un tercero me debe a mí, para que, pagarle al otro, y el otro finalmente lo que hace, o la cesión de créditos quizás, por la figura que usted me dice, se me parece más al factoring o a la cesión de crédito. El contrato de leasing ok. es como una variante del contrato de arrendamiento. ¿Y en qué consiste de forma general? Consiste en la obligación que contrae, yo finalmente en el contrato inicial lo que hago es que me obligo a arrendar un determinado bien inmueble, pero lo hago con una cláusula o una especie de promesa en que, cumplido un determinado plazo, se me va a dar la opción de compra de ese bien inmueble. Llegada esa fecha, es decir, yo lo he arrendado por un plazo de 1 año, 2 años, cumplido el plazo de 2 años, el dueño de ese bien inmueble me da la opción de compra. Es decir, bueno, terminado este contrato de leasing, ahora usted tiene la opción de comprarlo o continuar arrendando o terminar el contrato. Eso es como una especie de definición para que ustedes puedan entender lo que es el contrato de leasing. Es una figura que se ocupa mucho acá en Chile en lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles con opción de compra, y se ocupa mucho en Estados Unidos en el leasing de vehículos, donde uno lo que hace es arrendar este determinado bien mueble, que es un vehículo, y cumplido un tiempo de uso de ese bien, se me da la opción de compra, la cual yo puedo optar por comprar o optar por terminar el contrato o continuar en un contrato de arrendamiento. Eso es lo que es el leasing de forma muy general. ¿Se entiende ahí? Es un contrato de arrendamiento con opción de compra. ¿Se entendió? Yo creo que sí, porque no es tan difícil de entender. Sí, profe, se entendió. Ya. Y lo que me dijo el otro compañero, porque pasa que yo se los veo chiquititos en un cuadrito, por eso es que no veo su nombre. Y sin mi celular a veces veo el chat y puedo ver sus nombres. De lo que me hablaba, cuando yo finalmente lo que hago es vender una creencia a un tercero para que ese tercero se haga cargo de la compra, perdón, del cobro de esa deuda, por la deuda que yo tengo, finalmente se parece más bien a un contrato de cesión de créditos, que probablemente eso fue lo que le pasaron. O en su caso factoring, que es muy usual, y acá en Iquique se ocupa mucho el factoring. Ya, y continúo con lo que estaba hablando. Bueno, por lo mismo, en cuanto a los antecedentes que debe presentarse ante el tribunal por parte de esta empresa deudora, se comprende que yo debo dejar súper en claro los bienes que yo tengo una calidad distinta del dueño, y los ejemplos que me daba el libro, los ejemplos que me da la ley, son en el caso del arrendamiento, en el caso del leasing, el caso de que yo tengo una determinada licencia de un tercero. Todos esos casos yo tengo que informarlo al tribunal a fin de, cuando se realice el acuerdo de reorganización empresarial por parte del veedor, no se incluyan como bienes posibles de pagar a los acreedores. Además, yo debo incorporar un certificado de deudas al que se hace referencia en el artículo 55, con fecha de cierre no superior a 45 días anteriores a la presentación, para la determinación del pasivo afecto a los acuerdos de reorganización judicial. Este es el informe que yo les decía que se entrega por parte de este tercero de carácter independiente de la empresa, y que se encuentra en un listado autorizado por la misma Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. Es decir, este certificado lo que busca es que yo conozca
cuáles son las deudas que tiene esta empresa en particular, para yo poder eventualmente realizar la resolución de reorganización empresarial y eventualmente saber quiénes son los acreedores que van a participar de este procedimiento. Además, debo acompañar un balance correspondiente a su último ejercicio y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable con una fecha de cierre no superior a 45 días anteriores a la presentación que se realizó al tribunal, siempre que se lleve contabilidad completa. Es decir, y nuevamente con respecto a este requisito de la viabilidad del negocio cuando hablamos de la reorganización empresarial, debo además acompañar este balance del último ejercicio, porque finalmente lo que se busca acreditar a través de todos estos documentos que aparecen aquí, la relación de bienes, la relación de todos estos bienes que yo tengo constituido en garantía a favor de terceros, los de aquellos que se encuentran por el deudor en una calidad distinta, el certificado de auditor independiente y este balance del último ejercicio, sobre todo estos dos últimos, lo que buscan acreditar es la viabilidad de este negocio en particular para que nosotros podamos, o el tribunal pueda finalmente aprobar la solicitud de reorganización empresarial. Si por alguna razón este certificado de auditor independiente o el balance no fuera suficiente antecedente para poder determinar que estamos ante un negocio viable, entonces el tribunal podría transformar este procedimiento de que inició como una solicitud de reorganización empresarial a un procedimiento de liquidación, es decir, porque estima que no nos encontramos ante un negocio de aquellos que es posible de salvar en este procedimiento de reorganización empresarial, sino que lo que queda por hacer es liquidar. Que recuerden que en lo que es el espíritu de la normativa y cómo se regula en Chile los procedimientos concursales, es la última posibilidad que nosotros tenemos. Y en cuanto al contenido de la resolución de reorganización, porque yo les he indicado hasta ahora que, y les quería mostrar para que lo pudieran ver, voy a ver si se los puedo mostrar. Esperen. Aquí. Y aquí yo tengo el boletín concursal. No sé si ustedes lo han revisado o han tenido tiempo de revisarlo. Este es el boletín concursal, que yo se los menciono constantemente, que es donde nosotros subimos todas las solicitudes, las presentaciones que se realizan, que la misma superintendencia, cuando se van dictando determinadas resoluciones, o los mismos tribunales de letras de lo civil, lo que hacen es subir todas esas resoluciones a este boletín concursal. En este boletín concursal yo ya estoy en la parte donde yo ya he seleccionado los procedimientos, pero ahí yo puedo buscar el procedimiento de reorganización de la empresa deudora, de renegociación, el procedimiento de liquidación voluntaria de la empresa deudora, el procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora o el procedimiento de liquidación voluntaria del patrimonio de la persona natural, ¿no? Uno lo busca en los diferentes procedimientos. En este caso yo busqué un procedimiento de organización de la empresa deudora de este año idealmente y me encontré con uno del segundo juzgado civil de Concepción. Y ustedes pueden ver que la primera cosa que se presenta son los antecedentes de resolución de reorganización, y en estos antecedentes lo que nosotros encontramos es esta solicitud que yo les indicaba hace un rato. Lo tengo por ahí, se los puedo mostrar también. Y en cuanto a lo que se dicta después de con el que yo presento la solicitud, es la publicación de la resolución de reorganización, que eso es lo que yo les mencionaba hace un rato. Entonces, ¿lo vieron esto? Para que se vayan familiarizando con lo que es el boletín concursal y conozcan de qué se trata o a qué cosas pueden acceder. A todo esto pueden acceder a toda esta información de forma pública, solo buscando diversos procedimientos si que tienen interés de conocerlos o quieren ver escritos de cómo se realizan los diversos procedimientos concursales. Y continúo, porque ahora en la etapa en que nos encontramos, porque aquí se los voy adelantando, ¿no? Entonces, lo primero es la solicitud, luego la publicación de la resolución, luego se realiza una audiencia o resolución de determinación de los honorarios, y cuando se refiere a honorarios, porque yo en todo momento les he mencionado que participa del procedimiento de organización empresarial él o la veedora recibe un determinado pago a su honorario independiente de que nos encontremos ante una reorganización de la empresa, y el pago de los honorarios del veedor o la veedora tiene preferencia para el pago sobre todo otro tipo de pago, porque es de la esencia de este procedimiento de poder reorganizar la empresa y por la importante o esencial función que cumple él o la veedora. Y después de esta etapa, una vez que nosotros ya tenemos la resolución de reorganización, una vez que se ha realizado esta determinación de los honorarios del veedor o la veedora, se realiza la etapa que yo les mencionaba hace un rato, que es la verificación de créditos. Cuando yo les mencionaba la verificación de créditos, es decir, en esta solicitud que aparece aquí, la antecedente de resolución de reorganización, yo presento la solicitud como empresa deudora, tengo la obligación legal de indicar quiénes son mis acreedores, principalmente mis 3 principales acreedores, idealmente todos mis acreedores, y después
concurre, y fíjense el tiempo que ha pasado entre una y otra, no tanto tiempo, porque recuerden que los procedimientos concursales de la ley 20.720 tienen una tramitación relativamente rápida en cuanto los procedimientos buscan ser eficientes, y se produce verificación de crédito. Si yo abro aquí, pues pasa que si lo abro ustedes no lo van a poder ver, accedo a la audiencia y a los escritos que van presentando los diversos acreedores para verificar los créditos que tienen en contra de esta empresa en particular que está buscando ser reorganizada. ¿Qué es lo que acompañan? Acompañan, por darles un ejemplo, la empresa en particular que está verificando créditos, indica que esta empresa que se está reorganizando les debe un determinado monto y acompañan los documentos que acreditan esta creencia que se tiene en contra de esta empresa. Esto es importante porque ahí yo voy a determinar quiénes van a ser parte del procedimiento de reorganización y eventualmente voy a determinar quiénes van a ser aquellos acreedores que puedan ser pagados con anterioridad a otros. Esa es la importancia de la verificación de créditos, que después a ustedes yo les voy a comentar, sobre todo en el procedimiento de liquidación. Nos encontramos ante una verificación de créditos ordinaria, que sería la que estamos viendo ahora, y una verificación de créditos extraordinaria que se puede realizar durante todo el procedimiento de liquidación, incluso hasta la última etapa, donde finalmente la única sanción que tiene aquel acreedor que no ha verificado sus créditos en la etapa ordinaria de verificación de créditos es que no puede ser partícipe de los pagos que se hayan realizado con anterioridad a la verificación de su crédito. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahí? Profesora, he entendido todo bien, pero referente a la resolución bueno, el contenido de la resolución de reorganización no me quedó del todo claro. No, porque no lo he visto, lo voy a ver ahora. Solamente que ya entonces lo mostrado era solamente... Profesora. ya. Sí, después le estaba mostrando para que se ubiquen en el procedimiento nomás, para que lo vayan viendo de forma general. Ahora les voy a hablar del contenido de la resolución de reorganización. ¿Alguien más me había hablado? Ya me había asustado, gracias. Profesora, ¿me escucha? ¿Me escucha Sí, la bien? escucho. Ya. Sí. Que si podría repetir un poco, la etapa ordinaria dijo que no podía ser practicada por el deudor, y ahí me quedé, no entendí muy bien si pudiera explicar otra vez esa parte de la etapa La verificación ordinaria de y la crédito. extra. Claro, en la verificación de crédito en la etapa ordinaria no entendí bien, y en la etapa extraordinaria creo que se podía extender Sí, que los acreedores... yo de todas maneras lo voy a ver más a fondo más adelante, solamente se lo estoy mencionando. De forma general, la etapa de verificación de créditos es la etapa del procedimiento concursal, en este caso de reorganización empresarial, donde yo como empresa acreedora de esta empresa que está buscando ser reorganizada, concurre al procedimiento indicando que esta empresa tiene una deuda conmigo. Y acompaño los documentos que acreditan esta deuda, que esta empresa que busca ser reorganizada tiene que pagarme a mí. Eso es verificación de créditos. Cuando yo reviso además la verificación de créditos, yo les mostraba recién la etapa ordinaria de verificación de créditos, que es una vez que se dicta la resolución de reorganización de la empresa. Yo les decía que lo que me establece la ley en general es que existe una etapa ordinaria y una etapa extraordinaria de verificación de créditos. La ordinaria es aquella etapa que yo les menciono después de que se dicta la resolución de reorganización. La extraordinaria puede ser durante todo el procedimiento en el cual yo voy realizando la reorganización empresarial. Yo les indicaba que si yo verifico extraordinariamente, me refiero a que yo dejo pasar el plazo en el cual yo puedo verificar de forma ordinaria. La única sanción que establece la ley cuando yo he dejado pasar ese plazo y verifico de forma extraordinaria es que no puedo participar de los pagos que se hayan realizado con anterioridad a la época en que yo verifiqué mi crédito. ¿Se entiende? Es decir, si yo tenía que verificar ordinariamente hasta mayo de este año y yo dejo pasar ese plazo como empresa acreedora de esta empresa en particular y yo verifico mi crédito, no sé, en agosto de este año y que todavía se encuentra vigente el procedimiento de reorganización empresarial, la única sanción que establece la ley para yo verificar extraordinariamente mi crédito es que no voy a poder participar, por ejemplo, en el pago que se realizó en virtud del acuerdo de reorganización empresarial en junio de este año. ¿Me entendió ahí? Sí, profesora, eso justamente era, gracias. Ya, qué bueno que es medio complejo de entender, pero yo creo que una vez que vayamos viendo un esquema general se les va quedando un poquito más claro. Y ahora les iba a indicar lo que era el contenido de esta reorganización, de la resolución de reorganización empresarial.
La resolución de reorganización se realiza dentro del 5º día de efectuada la presentación de esta solicitud. Yo le presentaba esta solicitud de reorganización, al 5º día después de eso se debe dictar la resolución de reorganización, donde esta resolución la dicta el tribunal competente, y recuerden que el tribunal competente es el tribunal del domicilio de la empresa deudora, y se debe realizar en la forma establecida del artículo 22 de la ley. ¿Qué es lo que me dice este artículo? Que finalmente a lo que se refiere precisamente es al contenido de esta resolución de reorganización. La primera resolución que contiene es que durante el plazo de 30 días, contado desde la notificación de la resolución, que es prorrogable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58, el deudor va a gozar de la protección financiera concursal. ¿Se recuerdan lo que era la protección financiera concursal? Porque nosotros lo hemos comentado. Periodo donde no puede ser ejecutado este deudor. De forma muy general, ¿no? Uno de los efectos que tiene la protección financiera concursal es que no puede ser ejecutado esta empresa deudora, tanto por un procedimiento concursal de liquidación, como así tampoco podría ser ejecutado de forma individual, es decir, a través de ejecuciones de carácter individual, en este plazo de protección financiera concursal. Como así también todos aquellos procedimientos que ya se hayan iniciado contra esta empresa que está buscando ser reorganizada, se suspenden, mientras se encuentra bajo esta protección financiera concursal. Y recuerden que la primera parte de esta resolución de reorganización de la empresa deudora contiene esta protección financiera concursal. ¿Qué lo significa o qué es lo que me dice la ley con respecto a esto? No podrá declararse, iniciarse en contra del deudor un procedimiento concursal de liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento. Lo anterior no se aplica a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, suspendiéndose en este caso, en estos juicios laborales de primera clase, la ejecución y la realización de bienes del deudor, salvo que se trate de juicios laborales de este tipo que el deudor tuviera en favor de personas relacionadas, como por ejemplo su cónyuge, sus parientes, gerentes, administradores, apoderados, etc. ¿Cuál es la idea? Porque a ustedes les podría llamar la atención por qué la ley me establece esta protección financiera concursal y por qué se suspenden los procedimientos ejecutivos que se llevaban en contra de esta empresa deudora y por qué se suspenden los procedimientos concursales que se puedan llevar en contra de esta empresa deudora. Tiene que ver la protección financiera concursal con dar la oportunidad a este negocio que está buscando y que ser reorganizado y que acredita que es un negocio de aquellos que la ley considera como viables. Entonces, como nos encontramos ante esa posibilidad y a un negocio que ha sido mal administrado hasta este punto, la única forma que nosotros le demos una oportunidad a este negocio de que pueda reemprender, continuar con este negocio que supuestamente es viable, es que yo les dé esta posibilidad o este respiro de protección financiera concursal. Además, se suspende la tramitación de los procedimientos señalados en la ley, la letra A precedente y los plazos de prescripción extintiva. Es decir, todos los procedimientos y todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago. ¿A qué se refiere esto último que yo les menciono con respecto a los contratos que pueda tener esta empresa deudora? Puede ocurrir que una vez que la empresa inicia el procedimiento de reorganización empresarial, no sé, una institución financiera quiera establecer ciertas cláusulas de aceleración con respecto a un determinado contrato o quiera terminar un contrato determinado por temor a que se encuentre una empresa que está siendo reorganizada. En virtud de la protección financiera concursal, una vez que ésta se inicia, que es decir, desde la dictación de la resolución de reorganización, no es posible cambiar las condiciones de este contrato o darles término, a fin nuevamente de garantizar la continuidad del giro de esta empresa. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una empresa que el tribunal y la ley han determinado que es de aquellos negocios de carácter viable y por tanto requiere que se le dé la oportunidad de continuar el giro. Si yo permitiera que mis acreedores o que con las personas con las que yo hago negocio terminen los contratos, mientras yo estoy reorganizando la empresa, lo que voy a hacer finalmente es truncar los efectos de esta reorganización empresarial. Por eso es que se dan estos respiros a esta empresa deudora, que por supuesto solamente se dure la vigencia de esta protección financiera concursal, que en un principio es de 30 días y que se puede prorrogar hasta por 30 días más, es decir, 60. Además, si el deudor formare parte de algún registro público como contratista o como prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día con sus obligaciones contractuales con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en procesos de licitación
fundado en este inicio de procedimiento de reorganización. Es decir, podría ser en el caso de una empresa que está siendo reorganizada, que ésta participe de un contrato de licitación, por ejemplo, con el Estado, y no podría ser causal para ser excluido de este contrato el hecho de encontrarse en esta situación de reorganización empresarial, y esto tiene que ver también con la misma naturaleza del procedimiento de organización empresarial y el hecho que no nos encontramos ante una liquidación o ante un juicio de quiebra, que era una de las críticas que se hacía al procedimiento anterior. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es que el deudor o la empresa deudora pueda continuar el giro de esta empresa en particular y que no se produzca lo que conversábamos con algunos de sus compañeros que han presentado algunas exposiciones en clases, esta estigmatización de la persona o de la empresa deudora. Es decir, cuando nosotros lo llamamos como el fallido o el hecho de que nadie quiera hacer negocios con esta empresa de reorganización que está sujeta al procedimiento de reorganización empresarial. Por dar un ejemplo, y para que ustedes entiendan la especial naturaleza que tiene este procedimiento, en el hecho de que una empresa que está sometida a este procedimiento de reorganización empresarial pueda, por ejemplo, pedir, con solicitud, por supuesto, y acuerdo del veedor y acuerdo de los acreedores, en un 50% de los acreedores del pasivo efectivo que tiene esta empresa, pueda pedir un crédito. Es decir, porque alguien me podría decir qué institución financiera podría tener un verdadero interés en entregar un crédito a una empresa que se encuentra en reorganización empresarial. ¿Por qué? Porque lo que se busca y lo que busca este procedimiento, uno, es que nosotros no identifiquemos la reorganización empresarial con el procedimiento de liquidación, que no identifiquemos a la empresa reorganizada con esa figura que antes se tenía con la ley de quiebra, que era la figura del fallido, sino que veamos una empresa que está en vías de recuperación y que es un negocio esencialmente viable, es decir, que la ley y el juez en particular ha determinado que es un negocio de aquellos que puede continuar. Y como especial garantía, se los adelanto, porque es algo que todavía no vemos, en el caso de los créditos que se adquieran de esta forma que yo les menciono durante el proceso de reorganización empresarial, tienen prioridad para el pago incluso antes del pago de los trabajadores de esta empresa en particular. Entonces, entendiendo que tienen una prioridad especial para el pago, probablemente las instituciones financieras sí van a estar con la voluntad de otorgar créditos a una empresa que se encuentra en reorganización empresarial. ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora? Sí. Ya. Hasta ahora hemos visto cuáles son las ventajas de la protección financiera concursal como parte de la resolución de esta reorganización dictada por el tribunal. Pero aparte, que ya vimos todas estas ventajas que tiene la protección financiera concursal, nos encontramos con una serie de restricciones que se aplican a la empresa deudora en este procedimiento y que devienen de esta resolución de reorganización. Durante la protección financiera concursal se aplican al deudor las siguientes medidas cautelares o de restricción. Va a quedar sujeto a la intervención del veedor titular designado en la misma resolución, el que va a tener los deberes contenidos en el artículo 25, es decir, desde que la empresa se somete a la reorganización empresarial, se encuentra intervenida en su gestión por el veedor o la veedora. Entonces, es una primera ventaja que tiene esta protección financiera concursal para los acreedores, es decir, no solamente para la empresa deudora. Y tiene que ver también con la misma naturaleza del procedimiento de reorganización empresarial, entendiendo que, aunque nos encontramos ante un negocio viable, probablemente fue muy mal administrado por esta empresa deudora. Y por eso se confía en la gestión que puede realizar el veedor o la veedora. Además, no podrá gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia de su giro y que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad, y respecto a los demás bienes o activos se va a estar a lo previsto en el artículo 74 y se refiere, bueno, en principio no va a poder gravar o enajenar sus bienes, es decir, como en este momento se encuentra en un procedimiento de reorganización empresarial y se encuentra bajo la intervención del veedor o la veedora, esta empresa en particular no va a poder enajenar bienes, y esto tiene también una protección o garantía para los acreedores, porque durante el tiempo de reorganización empresarial y durante el tiempo de protección financiera concursal, esta empresa deudora no va a poder vender bienes o sacarlos del patrimonio a fin de
no cumplir con la especial garantía de pago que tienen los acreedores a quienes en este momento les están otorgando quizá algún tiempo de espera para poder cobrar sus créditos determinados. No va a poder realizar esta venta de bienes, solo podrá ser posible realizar venta de bienes en el caso que el veedor así lo haya determinado y con acuerdo de la Junta de Acreedores, los diversos porcentajes que vamos a revisar en su momento. Y además, tratándose de las personas jurídicas, estas no podrán modificar sus pactos o estatutos sociales o régimen de poderes mientras se encuentre en esta etapa de protección financiera concursal. La inscripción de cualquier transferencia de acciones de la empresa deudora en los registros sociales pertinentes va a requerir de la autorización del veedor. Esto específicamente, ¿qué es lo que busca prevenir la ley? Lo que busca prevenir la ley es que el procedimiento de reorganización empresarial y específicamente la protección financiera concursal sea utilizada por la empresa deudora como una forma de afectar el crédito o afectar las acreencias que tienen los acreedores con esta empresa en particular. Eso es lo que busca, que entrega todos estos beneficios a la protección financiera concursal, pero por otro lado genera que la administración de la empresa que se encuentra en reorganización empresarial se encuentra bajo la supervisión del veedor o la veedora. Y las decisiones que toma el veedor o veedora, cuando estamos hablando de venta de activos, deben necesariamente contar con la autorización de la Junta de Acreedores. Entonces, lo que busca es garantizar, cuando hablamos de este procedimiento de reorganización empresarial, tanto el patrimonio de la empresa deudora, a fin de que continúe con este giro esencial de esta empresa, pero a la vez también busca garantizar el crédito de estos acreedores que están sujetándose a este acuerdo de reorganización empresarial. Y además, esta resolución de reorganización debe contener la fecha en que va a expirar esta protección financiera concursal y debe contener la orden al deudor para que a través del veedor publique en el boletín concursal y acompañe al tribunal competente a lo menos 10 días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores su propuesta de acuerdo de reorganización judicial. Porque recuerden que la especial naturaleza que tiene este procedimiento de reorganización empresarial, de esta solicitud que yo presento al tribunal, tiene que ver con que esta empresa deudora haga una propuesta que va a ser conocida por la primera Junta de Acreedores, donde propone la forma en que se debe reorganizar la empresa para continuar con el giro de esta. Y esto lo hace la empresa deudora en este plazo fijado por la ley con participación del veedor o la veedora. Nuevamente porque el procedimiento lo que busca es que los pasos que vaya a tomar esta empresa que está siendo reorganizada siempre sean vigiladas o supervigiladas por el veedor o intervenidas por el veedor. Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, es decir, de acompañar esta propuesta de reorganización, el veedor va a certificar esta circunstancia y el tribunal competente va a dictar resolución de liquidación, sin más trámite. Es decir, y esto tiene que ver con la buena fe de este procedimiento, si pasados los 10 días de que se ha presentado esta solicitud de reorganización y la empresa deudora no acompaña esta propuesta de reorganización empresarial, entonces lo que queda, bajo la certificación del mismo veedor, es pasar a la resolución de liquidación. Si cambia la naturaleza del procedimiento y ya no estaríamos ante una reorganización empresarial, sino de liquidación. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Ya, continúo. Otra parte o contenido de la resolución de reorganización empresarial es que contiene la fecha, lugar y hora en que deba efectuarse la primera junta de acreedores. Esta junta de acreedores va a ser llamada a conocer y pronunciarse sobre esta propuesta de acuerdo de reorganización judicial que va a presentar el deudor. La fecha de esta junta será aquella en la que expire la protección financiera concursal. Es decir, se cumple, una vez que ha cumplido el deudor o la empresa deudora con entregar la propuesta de reorganización empresarial, se fija la junta de acreedores a fin de que estos conozcan de esta propuesta que realiza de reorganización empresarial la empresa. Otra mención que contiene esta resolución es que dentro de 15 días contados desde la notificación de esta resolución, todos los acreedores deberán acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el procedimiento concursal de reorganización con indicación expresa de la facultad que le confieren a sus apoderados para conocer,
modificar o adoptar el procedimiento de reorganización judicial. Es decir, dentro de los 15 días de esta resolución de reorganización empresarial, deben concurrir los acreedores y expresar y acompañar todos los documentos necesarios para poder acreditar su calidad de acreedores, como así también los poderes que entregan a los apoderados para participar en este procedimiento con especial facultad de poder aprobar los acuerdos de reorganización empresarial judicial. Además, la orden para que el veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes al margen de la inscripción de propiedad de cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor. Es decir, contiene esta resolución de reorganización una orden al veedor para que todos los bienes inmuebles que tenga esta empresa que se encuentra en reorganización empresarial, se les fije una especial nota al lado donde se indique que actualmente se encuentran bajo un procedimiento de reorganización empresarial. Esto tiene una garantía especial para los acreedores a fin de que la empresa deudora no busque vender o enajenar de alguna manera o en algún grado constituir, por ejemplo, derechos reales sobre estos bienes inmuebles a fin de que terceros tengan conocimiento que actualmente se encuentra sujeto a este procedimiento de reorganización empresarial. Así también la orden al veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el boletín concursal su informe sobre la propuesta del acuerdo de reorganización judicial que presentó la empresa deudora a lo menos 3 días antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta de Acreedores. Es decir, se da el plazo de 10 días para la empresa deudora presente su propuesta de reorganización judicial. Luego existirá un plazo de 3 días antes de la Junta de Acreedores para que el veedor dé un informe sobre lo que opina de esta propuesta de reorganización judicial que entrega la empresa. Si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habría que considerarse las siguientes condiciones del deudor. Primero, el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías. Cuando me refiero a categorías, me refiero a los privilegios que tiene para el pago de determinados acreedores, en caso de un procedimiento concursal de liquidación, y si la propuesta de determinación de créditos y su preferencia indicada por el deudor se ajustan a la ley. A esto es lo que se va a referir en general el veedor. El veedor lo que va a revisar de esta propuesta de reorganización que presenta la empresa deudora es si se ajusta a los parámetros que establece la ley para la reorganización empresarial, y a la vez también en cuanto al pago a los acreedores se va a preocupar de la preferencia de los acreedores en particular, como así también se va a representar la posibilidad de que este acuerdo de reorganización empresarial pudiera fracasar, y en ese caso tiene que también prever el pago en el caso de una liquidación eventual, para que ustedes lo entiendan de forma general. Si el veedor no presenta este referido informe dentro del plazo indicado, es decir, estos 3 días anteriores a la Junta de Acreedores, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente van a informar a la superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes. Las sanciones en general que se realizan a los veedores que no cumplen con sus funciones son sanciones de carácter monetario. Y en este caso, si por alguna razón el veedor no cumple, que es muy inusual, no cumpliera en el plazo de los 3 días antes de la Junta de Acreedores de dar su informe sobre la propuesta de reorganización que presentó la empresa deudora, en este caso se vota en esta Junta de Acreedores, que recuerden que la fijó la misma resolución de reorganización, con prescindencia de este informe del veedor. Ahora, en la realidad es muy improbable, yo no he encontrado procedimientos donde los veedores o las veedoras no hayan cumplido con esta informe técnico con respecto a la propuesta de reorganización que presenta la empresa deudora. Probablemente la ley fija estas sanciones o se preocupa de hacerlo por las fallas que tenía el procedimiento de quiebra anterior, y específicamente cómo funcionaban los síndicos de quiebra, que funcionan y operan de forma diversa a cómo lo realizan los veedores en este procedimiento de reorganización empresarial. Otra mención de carácter esencial que tiene esta resolución de reorganización empresarial judicial es que dentro del 5º día de efectuada la notificación de esta resolución, deberán asistir a una audiencia el deudor y los 3 mayores acreedores indicados en la certificación del contador auditor independiente referido en el artículo 55. Esta diligencia se efectuará con los que concurran y tratará sobre la proposición de honorarios que se entreguen al veedor. Y yo, dentro del ejemplo que les mostraba recién en el procedimiento, les mostraba la solicitud de resolución de reorganización y después la publicación de resolución de reorganización. La primera audiencia que se realizaba era esta audiencia de determinación de honorarios.
En esta audiencia de determinación de honorario, los que participan son el deudor o la empresa deudora y los acreedores que concurran a esta audiencia. Y por último, esta resolución va a contener la orden al deudor para que proporcione al veedor copia de todos los antecedentes acompañados en virtud del artículo 56 de la ley. Estos antecedentes y la copia de la resolución de que trata este artículo van a ser publicados en la boletín concursal. Es decir, todos los antecedentes que nosotros hemos revisado hasta ahora, los que compone o lo que tiene esta solicitud que presenta la empresa deudora, como así también todo el contenido de esta resolución de reorganización, se suben a la plataforma boletín concursal que yo les mostraba hace un rato, donde ustedes pueden tener acceso tanto a la solicitud, a todos los documentos acompañados por esta empresa deudora, como así también a la resolución de reorganización y a todas las audiencias y verificaciones de créditos que posteriormente vamos a ir viendo. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Profesora, ¿las sanciones monetarias de cuánto serían al veedor? Al veedor, no, mire, no me recuerdo ahora, la tendría que buscar, pero es la sanción que establece la ley, es una sanción súper alta y tiene que ver con el monto que el veedor deja en garantía cuando se le nombra como veedor. Yo de todas maneras se los voy a pasar cuando les pase o les hable del veedor. 100 Ahí les voy a indicar específicamente. Parece que son 100 UF, creo que esa es la garantía. 100 UF, porque 100 UF es la garantía que tanto el veedor como el liquidador deben establecer para ser nombrados en este listado que tiene la superintendencia. Y eso es un monto bastante alto y en realidad lo que hacen los veedores y liquidadores cuando se inscriben ante la superintendencia es que no es que entreguen las 100 UF, sino que se comprometen al pago de esas 100 UF. Entonces, ante ese pago que es bastante alto, la mayoría de los veedores, yo diría todos, porque en general, dentro de todos los procedimientos que yo he revisado, no he visto que incumplan en la revisión de este procedimiento, porque sería bastante complicado. Ahora, ¿por qué se fijan estas garantías monetarias tan altas en lo que es la buena o mala gestión del veedor y de los liquidadores? Tiene que ver con las malas prácticas que tenían los síndicos de quiebra y porque muchas veces actuaban como en acuerdo con la empresa deudora o en muchos casos con acuerdo con los principales acreedores. Y cuando estaba este acuerdo con los principales acreedores, lo que hacían era afectar la garantía de los acreedores que tenían menos poder en los procedimientos de quiebra. Entonces, por eso es que se establecen sanciones tan fuertes de carácter monetaria para el veedor. ¿Tienen alguna otra duda dentro de lo que hemos visto hasta ahora? Profesora, el auditor se va a encargar de certificar el pasivo y el activo de la empresa, o también se va a encargar de demostrar que la empresa es viable. No se encarga de demostrar que la empresa es viable, pero son antecedentes que va a tener el tribunal en consideración para determinar si la empresa es viable o no. ¿Cuándo nosotros vamos a saber si la empresa, en criterio del tribunal, es viable o no? Cuando dicta la resolución y determina que nos encontramos ante una resolución de reorganización de la empresa, o en su caso pasa directamente a liquidación, que podría hacerlo de oficio el tribunal, de conocimiento de estos antecedentes, que no es solamente este certificado que entrega este tercero, sino también todos los antecedentes que entrega la misma empresa que se quiere someter a reorganización, dentro de los cuales también encontramos los balances de contabilidad que yo les mencionaba hace un rato. ¿Tienen alguna otra duda? Ya, gracias, profesor. Porque vimos hartas cosas hoy día de hartos contenidos que son un poquito complejos de entender, sobre todo por la especial naturaleza del procedimiento de reorganización. ¿Tienen alguna otra duda dentro de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Aló? Si pudiese repetir... bueno, primero el compañero, que yo ya hice mi pregunta. Yo tengo una duda con respecto a la liquidación. Si es que acaso uno de los acreedores que no pertenece a los 3 mayores acreedores de la empresa puede solicitar en la liquidación. Yo tengo entendido que sí, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que establece la ley. Por ejemplo, que la deuda conste de un título ejecutivo, que creo que es uno que puede solicitarla, la liquidación. No, sí, pero no si te encuentras en la etapa de protección financiera concursal. Y la protección financiera concursal te la entregan una vez que se dicta la resolución de reorganización de la empresa. Sí, de forma inmediata. Ahí, mientras tú te encuentras en protección financiera concursal, no se pueden iniciar nuevos procedimientos concursales en tu contra.
¿Y esa solicitud puede hacerse si la empresa deudora no entra en proceso de reorganización? La empresa no entra al proceso, uno de los acreedores, si cumple con los requisitos de la ley, puede solicitar la liquidación. Sí, siempre. Siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en la ley o las presunciones que establece la ley. Eso me da la impresión que usted me habla del artículo, así que el 117, no me acuerdo, donde me habla en el caso de que no se encuentre nadie en las oficinas de la empresa en particular, que no se hayan pagado determinadas deudas. En ese caso, sí, siempre es posible iniciar por parte de un acreedor el procedimiento de liquidación. Incluso lo puede tener iniciado. Y una vez iniciado, se presenta la solicitud de reorganización por parte de la empresa y se suspenden los efectos de ese procedimiento de liquidación. Y en ese caso se van a encontrar suspendidos mientras se encuentre etapa de protección financiera concursal. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley siempre es prevenir el que se liquide una empresa que pudiera ser de aquellos negocios que se consideren como viables. Por eso es que siempre se da la posibilidad de reorganizar. Si se puede reorganizar, entonces no se busca que se liquide. ¿Sí? Pero sí, si puede hacerlo el acreedor, podría solicitarlo. Muchas gracias. Y parece que también me quería preguntar algo, Freddy. Sí, profesora, si podría repetir sobre el balance del último ejercicio. ¿Qué cosa quiere saber sobre el balance? Si podría repetir qué es en sí, no lo comprendí. El balance es que es como una vez. El balance sobre el último giro que se tiene que realizar como plazo máximo comprendido dentro de este balance del giro de esta empresa en particular a 45 días anteriores a la presentación que se realiza de la solicitud de reorganización. En este balance lo que se presenta es económicamente cómo se encuentra la empresa, es decir, aquellos gastos operacionales que ha tenido la empresa durante todo el giro, los ingresos que ha tenido, los egresos que ha tenido, es un término absolutamente como contable, a fin de yo poder acreditar, yo como solicitante de organización, que esta es una empresa que es viable, es decir, que tengo suficientes ingresos como para poder reorganizar esta empresa en particular y que no sea derechamente liquidable. No sé si se lo entiende ahí como de una forma más específica. La ley tampoco es mucho más específica porque finalmente es un informe de carácter contable del giro de esta empresa en particular. ¿Y quién lo va a tener que emitir? El contador que trabaja con esa empresa, o la empresa de contadores que trabaja. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, ¿tienen alguna otra duda? ¿Sobre lo que hemos revisado hoy día? Porque hoy día tienen que disertar. ¿Están preparados los compañeros que tenían que disertar hoy día? Voy a buscar quiénes son los que tenían que disertar hoy día. Los nombró la clase anterior. Sí, pero es que no me sé los nombres de memoria. Y como veo que no hablan. Porque no sé si los tengo aquí, voy a mirar. Yo sé que Dilia Aina tenía que disertar hoy día, pero ella presentó una justificación. Profe, hola, buenas tardes. Dígame. Buenas. Tengo una duda respecto a la futura evaluación. ¿Las presentaciones también formarán parte de esa evaluación o no? No entiendo su pregunta. Explíqueme. Que el contenido, o sea, de los temas que presentan. Sí, son parte de esa evaluación. Porque son contenido efectivo de la materia. Y son cosas que hemos visto en clases y en algunos casos están profundizando ciertos contenidos. Entonces sí ingresan dentro de la evaluación futura. Estoy entrando, me demoro un poquito al sistema de la UNAP para ver cuáles son las personas que les tocaba disertar hoy día. Porque veo que no se mencionan. Profesora, yo había quedado pendiente de presentación. Era la última y tenía que presentarme hoy día. Ya, usted era una. Entonces hay que mirar los demás. Entonces ya, porque pasa que quiero... bien, ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a tomar una pausa de 10 minutos
Y la segunda hora vamos a ver las disertaciones. Entonces, para las personas que tenían que disertar, se vayan poniendo o vayan preparándose, porque yo voy a terminar esta sesión y voy a empezar la siguiente sesión, que sería de disertaciones. ¿Sí? Pero sí con unos 10 minutos de pausa para que se puedan organizar. Ya, profesora. Ya, Ya, profesora. entonces nos vemos a las 16:21. ¿Sí? Ya, profe. Chao, nos vemos.